Hola queridos alumnos, ya estoy despierto, recuperado y despejado, así que vamos con la lengua y la literatura, que es lo que nos ha traído aquí. Bien, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, apasionante, es uno de mis temas favoritos, me encanta cuando llega siempre en el temario del curso, que no es otro que el teatro, y por eso en este vídeo, como es un tema inabarcable, es un tema, en fin, riquísimo, solo vamos a hacer una introducción general. Y ya en vídeos posteriores pues analizaremos aspectos concretos del teatro como pueden ser los personajes o como pueden ser las acotaciones o la escenografía. El teatro, género dramático, es uno de los tres grandes géneros de la literatura junto con la narrativa y la poesía. También se podría incluir un cuarto que es el ensayo, pero eso lo dejaremos para más adelante. La palabra género tiene la misma raíz que generar o que generación, y la misma raíz obviamente que la palabra gen, que es la propia raíz, y esto nos da una imagen muy buena, una especie de metáfora para entender cómo funcionan los géneros literarios. Igual que, por ejemplo, los hijos se parecen a los padres porque tienen una genética parecida, ¿vale? Heredan genes, pues de la misma manera podríamos tomar una obra literaria, teatral, de poesía o de narrativa, situarla en una especie de árbol de familia, de árbol genealógico, y ver cuáles son sus antepasados, de los que ha heredado rasgos, de los que ha heredado características, y al mismo tiempo ver qué novedades aporta, qué diferencias tiene con respecto a esas obras del pasado, ¿vale? Pues bien, a diferencia de lo que ocurre con la narrativa o la poesía, que se pierden un poco en la noche de los tiempos, su origen, en el caso del teatro nos podemos mover con bastante precisión desde cualquier obra reciente hacia atrás, ¿vale? Yendo por las ramas, hasta encontrar el tronco común, ya que el nacimiento del teatro está bien localizado en el tiempo y en el espacio. Nació en la antigua Grecia y de hecho es una especie de mutación de la poesía coral, ¿vale? De la poesía cantada que cantaban en aquella época los coros en las fiestas de Dionisio. Imaginemos a un coro interpretando versos que por ejemplo pueden contar una historia, pueden contar un mito. E imaginemos también cómo de pronto alguien tiene la idea de que alguna de las personas del coro se separe de él, aunque sea por unos momentos, y haga un solo, es decir, recite o cante versos por separado. Esto de pronto introduce una posibilidad, que es la posibilidad del diálogo. Es decir, esa persona delantada del coro, ese corifeo, como se le solía llamar, pues puede dialogar con el coro. Y de ahí podemos pasar al siguiente paso, es decir, que se separen más personas del coro. Y entonces empiezan a formar los personajes. Y son personajes que pueden dialogar entre sí y representar delante de nosotros, como si estuviera ocurriendo a tiempo real, pues una determinada historia. En el caso de la antigua Grecia, pues solían ser historias, pues bueno, historias míticas, leyendas, etc. De hecho, sabemos cuáles son los tres grandes primeros autores de teatro. Son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Una característica peculiar del teatro frente a los otros géneros narrativos es su naturaleza híbrida, su naturaleza doble, de texto por un lado, pero también de representación teatral, ¿vale? Es libro, pero también es espectáculo. Pensadlo de la siguiente manera. Imaginad dos grandes libros de los otros géneros narrativos, y de hecho los tengo por aquí. Por ejemplo, por aquí tengo las poesías completas de San Juan de la Cruz. Veis que es un libro breve y de hecho la mayor parte de este libro es un estudio introductorio, porque en realidad la obra de San Juan de la Cruz es muy corta pero de un valor incalculable, ¿vale? Y por aquí tengo un libro bastante más extenso que no es otro que La Regenta de Leopoldo Alas Clarín, pues una de las grandes novelas del realismo español del XIX. Bien, ¿se podría decir que yo soy dueño? Es decir, que soy dueño de las obras completas de San Juan de la Cruz y de La Regenta. Bueno, pues yo creo que sí, se puede afirmar, ¿vale? Con la cabeza muy alta. Tengo las obras completas de San Juan de la Cruz y tengo La Regenta de Leopoldo Alas Clarín, porque estos libros es todo lo que hay que tener, ¿vale? De ellas. Y de hecho, aparte de que un coleccionista pudiera preferir comprar el original, el manuscrito, realmente todas las copias de los poemas de San Juan de la Cruz o todas las copias de La Regenta, en principio, son igual de buenas. Pueden ser más bonitas físicamente, pueden estar anotadas o no, pero básicamente se basan en el texto y el texto se puede copiar. Pero ¿qué pasa con este otro libro? Es decir, aquí tengo un tomo con las obras completas de Shakespeare, todas las obras de teatro,
Bien, entre estas obras de teatro está Hamlet, que es una de las mejores obras de todos los tiempos. Pero realmente yo tengo aquí todo lo que interesa, todo lo que se puede tener de Hamlet. Claro, no tengo las representaciones. De hecho, podría tener una grabación, y hay muchas en internet, y también existen en DVD, grabaciones de representaciones de Hamlet. Y las representaciones de Hamlet han sido miles y muy diferentes entre sí, desde que se escribió la obra a principios del siglo XVII. Unas mejores, otras peores, unas con un estilo más antiguo, otras con un estilo vanguardista, etc. Claro, y además, ¿es lo mismo tener el libro de Hamlet que ir a una representación de Hamlet en el teatro? Bueno, en fin, aunque el libro sea maravilloso, parece un poco la diferencia entre ir a un parque de atracciones y montarnos en la montaña rusa, o bien pues que nos hagan una descripción de cómo es montarse en una montaña rusa. Ya sabéis la frase esa de contado pierde. Pues bien, eso quiere decir que el género teatral no es solo texto, sino que también es representación. El texto, que es la parte más estable, pensar que el texto de Hamlet, pues, en fin, no ha cambiado desde principios del siglo XVII, cuando lo escribió Shakespeare, pues bueno, se puede editar el libro. Y de hecho, se disfruta mucho leyendo el libro. Pero luego tenemos la versión viva, la versión en forma de representación, que además incluso en muchas ocasiones se convierte en película. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos pequeños fragmentos de dos versiones muy diferentes de Hamlet. La primera es más antigua, es del actor Laurence Olivier. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Y la segunda es, bueno, más reciente, relativamente reciente, es una versión que me encanta, que es de Kenneth Branagh. O no ser. Esa es la cuestión. De esta forma, podemos decir que la representación teatral tiene al menos tres grupos de creadores principales. Claro, en primer lugar está el propio autor, el autor del texto, ¿vale? Que también influye en la escenografía. Puede escribir, ya lo veremos, acotaciones indicando cómo quiere que sea más o menos la escenografía. Por otro lado está el director de escena, ¿vale? Que toma decisiones acerca en fin, de cómo va a ser la representación, de cómo van a actuar los actores, de la iluminación, de la música, y puede tener múltiples técnicos pues, que le ayuden a esa labor. Pero por otro lado están los actores, y claro, no es lo mismo en este caso pues, que Hamlet tenga el cuerpo, tenga la voz y tenga los movimientos de Laurence Olivier o de Kenneth Branagh, a que los tenga, y es aquí me vaya a permitir que ponga un fragmento que no me gusta demasiado, pues bien, que tenga el cuerpo de Juan Diego Botto y la representación de Juan Diego Botto. Ser. O no ser. Bueno, en fin, creo que hay muchas formas de abordar ese monólogo. La suya es, pues, bueno, rascarse la cabeza y decir, ser o no ser, no me rayes, tío, me da igual, ¿no? En fin, es discutible. El teatro es un género literario, pero no solo literario. A través de la representación, forma conexiones con casi todas las artes, ¿vale? Es casi un lugar en donde se pueden reunir todas las artes y prácticamente todas las habilidades humanas. Evidentemente, tiene relación con los otros dos géneros literarios como son la narrativa y la poesía. Al igual que la narrativa, cuenta historias, y de hecho algunas historias, como por ejemplo Los Miserables, han hecho el salto desde la narrativa, porque empezó siendo una novela, hasta el teatro, ¿vale? Tanto en su forma teatral normal como en forma de musical. Con la poesía tiene una relación de familia, una relación de nacimiento, ya que hemos dicho que nace precisamente de la poesía coral en Grecia, de la que se fueron separando algunos personajes del coro para formar los diálogos, pero también gran parte del mejor teatro del mundo y de los mayores clásicos pues están escritos en verso, ¿vale? Shakespeare está escrito en verso, pero también autores como Lope de Vega o Calderón de la Barca pues también están escritos en verso. Bien, tiene relación también con otro arte narrativo más moderno como es el cine. Hay películas que están basadas en obras de teatro y que son directamente pues la grabación un poco digamos más movida de una obra de teatro, como es el caso de Un Dios Salvaje de Roman Polanski, o por ejemplo la propia versión musical de Los Miserables, que obra e historia que ha recorrido pues el camino desde la novela al teatro, al musical, luego al cine, es decir, en fin, va abarcando diversos medios. Pero el teatro también puede ser música,
como en la ópera, y además música y danza, como es en el caso del ballet. Bueno, esto ha sido una introducción general, espero que haya servido un poco para animaros a que tengáis un poco de curiosidad sobre este tema. Luego en vídeos posteriores pues iremos tratando aspectos concretos de cómo está hecho el texto teatral, de cómo se pasa a la representación, etcétera, etcétera. Bien, una vez más me despido dándoos, bueno, fuerza o intentando daros también ánimo para esta cuarentena que yo creo que para todos pues se va haciendo larga y se va haciendo un poco monótona. Pero bueno, también se va acercando el momento en el que volveremos para disfrutar de la primavera. Así que una vez más me pongo las gafas de Tube Light y os digo hasta la próxima. It's time to skate, but I don't know where